Hola gente hermosa, ¿cómo están? Yo soy Emi, bienvenidas a Emi Secrets. Quiero platicarles que una vez escuché que el limón desgastaba los dientes. A mí me encanta ponerle limón a la comida y si ya tiene limón, no me importa, yo le pongo más. Otra cosa que me gusta son las bebidas preparadas con limón. Así que con mi paladar enlimonado me fui con el dentista a investigar si esto era verdad. ¿Y qué crees? Es cierto. El limón, si lo consumen muy seguido por el ácido que contiene, desgasta el esmalte de nuestros dientes. ¡Oh my God! La verdad, chicas, no sé ustedes, pero yo pensaba que solo el café y el cigarro no ayudaban mucho a tener unos dientes muy blancos. Yo no fumo, pero sí tomo café. Si quieren saber de qué manera lo que consumimos y nuestros hábitos afectan la apariencia de nuestra dentadura, no se pueden perder este video. Bebidas, hábitos y alimentos que manchan los dientes. Emi Secrets. El café es uno de los archienemigos de unos dientes brillantes. Y a la mayoría de nosotras nos gusta tomar una tacita de café, sobre todo en las mañanas para activarnos al despertar. Si el color oscuro de los granos de café tiñe el agua, imagínense cómo tiñen nuestros dientes, sobre todo los frontales, que son los que más se ven. Además, el esmalte de nuestra dentadura es súper poroso, así que podría filtrarse y provocar las temidas manchitas que pueden llegar a ser permanentes. El té, en su presentación sobre, contiene pigmentos, por lo que también puede cambiar la coloración de nuestros dientes. En el caso del té listo para beber, además de los pigmentos, este contiene muchos azúcares que pueden llegar a producirnos caries. El vino tinto tiene muchos ácidos y pigmentos. Los ácidos a la larga pueden desgastar nuestros dientes, permitiendo que el pigmento se filtre y decolore nuestra dentadura. Así que si tienes unos dientes debilitaditos o desgastaditos, es mejor abstenerse. En cuanto al vino blanco, este es súper ácido, de hecho mucho más que el tinto, así que cuidado. Los refrescos son lo peor para una dentadura brillante porque 1. Desgastan los dientes, 2. Manchan los dientes y 3. Debido a su gran cantidad de azúcares, pueden aparecer caries en nuestros dientes. ¡Ah! Los jugos artificiales contienen ácidos y colorantes y saborizantes artificiales, lo que hace que se desgasten los dientes y a su vez se manchen. Los jugos naturales no son la excepción, debido a sus ácidos, así como las frutas y verduras por sus pigmentos naturales. Si eliges frutas y verduras de color intenso, pueden manchar la dentadura y sus cítricos pueden perjudicar el esmalte. Las bebidas energéticas y deportivas contienen muchísimos ácidos, dañando también nuestro esmalte, y algunos tienen colorantes y saborizantes artificiales, lo que hace que se tiñan los labios, la lengua y por supuesto los dientes. Debemos tener cuidado o precaución con las salsas de fuerte coloración, como la salsa de soya y la de tomate. La salsa de soya tiene azúcar y agentes decolorantes. Es mejor que la sustituyas por una light que contiene menos azúcar y almidón. La salsa de tomate o catsup contiene entre sus ingredientes azúcar y vinagre, por lo que puede debilitar la dentadura. Hay que tener presente que en muchas de las salsas que consumimos, entre sus ingredientes está el vinagre. Y eso no es muy bueno, porque el vinagre podría con el tiempo afectar al esmalte y generarnos manchitas. Así que no lo consumas muy seguido. Cigarro. Otro de los super enemigos de una dentadura brillante. La nicotina se adhiere directamente al esmalte y los pigmenta de color amarillo. Y aunque te hagas una limpieza profesional, algunas manchas podrían ser permanentes. Si tienen alguna duda sobre algún alimento que no está en esta lista, hagan la prueba en una servilleta. Ponen un pedacito del alimento o un poco de líquido en una servilleta. Si esto se tiñe, seguro lo hará con sus dientes. Siempre es mejor saber que no saber, ¿no? Y si también a ustedes, como a mí, les gusta alguno o más de estos alimentos o bebidas que les mencioné, en mi próximo video, cómo evitar que los alimentos y bebidas manchen nuestros dientes, les daré muchos tips y recomendaciones para que no se priven del placer o de los beneficios que tenemos al consumirlos. No olvidemos que todas debemos tener una super higiene bucal, no solo por estética, sino también por salud. Gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil la información, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Asimismo, déjame algún comentario abajo. No dejen de suscribirse, que suscribirse es gratis.
En la cajita de información dejo mis redes para que puedan seguirme y estar más en contacto. Eso me haría muy feliz. No olviden mi lema, mímate y sé feliz, que espero que sea parte de ustedes. Les mando mis mejores vibras súper poderosas. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Any Secrets.